Vamos a comenzar con este ejercicio que nos indica pues que se tiene un cilindro en el cual se va a almacenar un gas. Entonces lo que aquí va a ocurrir es que podemos tener entrada y salida del tanque, del cilindro. El cilindro pues es un recipiente rígido, entonces el volumen total del cilindro va a ser constante, pero si nosotros alimentamos gas y no sacamos nada de gas, lo que va a hacer es que esto se va a presurizar. Lo mismo pasaría si el flujo volumétrico de salida es menor que el flujo volumétrico de entrada. Pero si ocurre lo contrario, que el flujo volumétrico de salida fuera mayor que el de entrada, entonces esto se va a perder presión. ¿Cómo modelamos el cambio de presión de este cilindro? El cambio de presión pues lo vamos a hacer a través de una ecuación de eh, diferencial. Esto pues a través de calcular la masa que habría aquí, ¿no? Este QI es el flujo volumétrico de entrada, Q es el flujo volumétrico de salida. El volumen total del tanque va a ser V, va a ser un valor fijo definido, y el volumen molar es el volumen que se ocupa el gas por unidad de mol de gas. Y si la presión es diferente, pues va a ser diferente. Como no me dan información de temperatura, vamos a considerar que la temperatura es constante. Por lo tanto, tenemos constante el el volumen del total del tanque. El volumen molar ya dijimos que no, sino el volumen total sí. Y vamos a tener constante la temperatura. Vamos a considerar que la temperatura es constante. El número de moles va a depender de la diferencia que hay de los flujos de entrada y de salida. Entonces ese sí va a cambiar. Aquí tenemos la ecuación que nos gobierna el comportamiento de un gas a partir de sus propiedades medibles, que es la ecuación del gas ideal, es la forma más sencilla de la ecuación del gas ideal, y la podemos escribir a partir de volumen molar, o la podemos definir a partir de volumen total, así como están viendo aquí. ¿Sí? Yo normalmente la expreso como volumen molar, aquí le pusimos esta indicación para diferenciar. En el volumen molar en este caso está cambiando, entonces la vamos a escribir con el volumen total porque ese va a ser fijo y lo que va a cambiar es el número de moles. Entonces de aquí yo puedo calcular, despejar cuál sería pues el cálculo del número de moles a partir de la ecuación de gas ideal, es el producto de PV entre RT, así como está expresado de manera normal. Entonces, haciendo la ecuación diferencial de balance de materia, el cambio en el número de moles con respecto al tiempo de los moles del gas que están en el tanque, pues sustituyo el número de moles de la ecuación del gas ideal. La presión va a cambiar, el volumen total es constante, la temperatura es constante, R es una constante, salen del diferencial y me queda la ecuación pues que el cambio de presión con respecto al tiempo va a ser igual a la diferencia de los flujos volumétricos. Y esta es la ecuación que me representa el cambio de presión. Despejamos hacia un lado lo que es el producto de R3 y B. Entonces, esta es la ecuación que nos queda, que nos representa el comportamiento de ese tanque. Pero hay que recordar que estamos usando la manera más simplificada de la ecuación del gas ideal. ¿Qué pasa si las presiones en las que estoy trabajando en el tanque son altas? Entonces tengo que hacer un uso de una ecuación de estado. Entonces tenemos la ecuación del gas ideal, pero pues también existe la ecuación de Van der Waals, que fue la primera ecuación de estado cúbica. Estas ecuaciones de estado corrigen las simplificaciones que tiene la ecuación del gas ideal. La ecuación de Van der Waals se publicó en 1873, ya son muchos años. Se ha utilizado siempre como referencia porque es la primera ecuación de estado cúbica. Llámese así porque a la hora de querer despejar el volumen te queda una ecuación cúbica con respecto al volumen. Pero existen muchas ecuaciones de estado que siguieron a ella. Aquí tenemos por ejemplo la ecuación de Rayleigh-Kwon y otra ecuación, pues la de Suave-Rayleigh-Kwon. Estas ecuaciones usan parámetros de corrección que dependen a partir de las propiedades del componente, como su temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. Entonces, cuando quiero resolver o utilizar una de estas ecuaciones de estado cúbico, necesito saber qué componente es el que tengo ahí. Diferente al gas ideal, que considera que cualquier gas se comporta de la misma manera y no importa qué gas sea.
Tenemos otras derivaciones como la ecuación de Penn-Robinson, la ecuación Betti-Bridgman, la BWR. Es una ecuación de estado, no es la más nueva, estas de arriba son más nuevas, pero no se usaba porque tenía muchos parámetros. Pero a partir de que el uso de la computadora nos permite hacer muchos cálculos, pues se puede emplear. No significa que sea mejor que las otras ecuaciones de estado, simplemente tiene más parámetros que usa para corregir.